En Dagestán hay pueblos abandonados a causa de una extraña enfermedad, que dejaron todo atrás. Hay una duna de arena colosal, del tamaño de una ciudad pequeña, sin explicación lógica para su existencia. Y hay un monstruo marino de 900.000 libras construido para el fin del mundo, oxidándose en una playa. Esto no es una película, este es un lugar real. Una república en las montañas del Cáucaso que esconde más secretos que cualquier otro lugar en Europa. Estamos contando los 30 lugares más populares e impactantes que puedes visitar. Y las historias detrás de ellos son increíbles. Nuestra travesía comienza con una verdadera fuerza de la naturaleza, un lugar que, por decirlo suavemente, redefine la escala. Este es el cañón del Sulak. Olvídate de lo que has escuchado sobre otros cañones. Este es un verdadero monstruo y es uno de los más profundos del mundo. Verás, muchas personas están obsesionadas con el Gran Cañón en Arizona. Es profundo, sin duda, pero lo que muchos pasan por alto es que el cañón del Sulak es incluso más profundo. Estamos hablando de una asombrosa profundidad de más de 6.300 pies. Para poner eso en perspectiva, la parte más profunda del Gran Cañón es de alrededor de 6.000 pies. Este gigante europeo, tallado por las aguas turquesas del río Sulak, está en una categoría propia. El color del agua es otra cosa, es un turquesa brillante, casi antinatural, resultado de la piedra caliza por la que fluye. Esta cinta azul-verde brillante serpentea a través de los acantilados oscuros y dramáticos. ¿La mejor manera de experimentarlo? Un bote a reacción de alta velocidad. Estos botes corren a través de las partes más estrechas del cañón, con imponentes paredes a cada lado, haciéndote sentir increíblemente pequeño. Para una vista diferente, los viajeros se dirigen a las plataformas de observación cerca del pueblo de Dubki. La ciudad en sí fue construida para albergar a los ingenieros de la cercana presa de Chirki, que es otro factor sorpresa. La presa de Chirki es la presa de arco más alta de toda Rusia, con una altura de 755 pies. Es esta presa la que controla el poder indomable del río Sulak, pero el cañón alberga más que solo agua y roca. Las leyendas locales hablan de cuevas escondidas dentro de las paredes del cañón. Algunas tan remotas que no han sido completamente exploradas. Hay susurros de petroglifos prehistóricos, dibujos antiguos dejados por las primeras personas que contemplaron este enorme abismo hace miles de años. Es un lugar que mezcla el poder natural puro con la historia humana más profunda y antigua. Pero por muy profundo que sea este cañón, los secretos más antiguos están encerrados en piedra. Desde la parte más profunda de Dagestán, ahora viajamos a la más antigua. Esta es Derbent y es, literalmente, la ciudad más antigua de toda Rusia. Su corazón es la fortaleza de Narin-Kala. Esto no es solo un castillo viejo, esta es una ciudadela de 5.000 años de antigüedad. Un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO que ha visto imperios alzarse y caer. Verás, Derbent se asienta en una franja de tierra estrecha, de menos de 2 millas, entre las montañas del Cáucaso y el mar Caspio. Durante milenios, esta fue la única forma de viajar entre Europa y el Medio Oriente. Era la puerta de la gran ruta de la seda. La fortaleza de Narin-Kala fue construida para ser el cerrojo de esa puerta. El nombre en sí significa fortaleza soleada. Sus muros masivos, en algunos lugares de más de 60 pies de altura y 10 pies de grosor, fueron diseñados para detener ejércitos enteros, y lo hicieron. Persas, árabes, mongoles y turcos intentaron conquistar este lugar. Pero aquí está lo interesante. La fortaleza es solo el comienzo. 2 muros de piedra masivos, conocidos como la muralla de Derbent, solían correr desde la fortaleza hasta el mar Caspio, creando un corredor sellado y protegido. La leyenda local incluso conecta estos muros con Alejandro Magno,
quien supuestamente los construyó para mantener a raya a los bárbaros salvajes del norte. Lo que muchos pasan por alto, sin embargo, es lo que hay debajo de la fortaleza. La Narin Kala alberga uno de los sistemas de agua antiguos más increíbles jamás construidos. Gigantescas cisternas subterráneas abovedadas almacenaban agua fresca de manantial. Lo que nadie te dice es que estas cisternas estaban tan bien diseñadas que podían proporcionar agua a toda la ciudad durante un asedio que duraba meses o incluso años. Explorar estas cámaras oscuras y resonantes se siente como entrar en un mundo olvidado. Esta fortaleza no fue construida solo sobre piedra. Fue construida sobre una promesa de supervivencia. Esta fortaleza contuvo vida, pero nuestra siguiente parada es un lugar que lo perdió todo. En lo alto de las montañas, a una elevación de unos 4.600 pies, se encuentra un lugar de belleza profunda e inquietante. Este es el pueblo fantasma de Gamsutl. Es conocido como el Machu Picchu de Dagestán, y es fácil ver por qué. El pueblo está construido directamente en el lado de una montaña empinada, con sus casas de piedra y caminos sinuosos que parecen haber crecido directamente de la roca. Las vistas son impresionantes, extendiéndose a través de valles y picos interminables. Pero lo que realmente te atrapa es el silencio. Gamsutl está completamente vacío. Ahora, muchas personas están obsesionadas con las historias de fantasmas, y es posible que hayas escuchado cuentos de una enfermedad devastadora, una plaga que aniquiló a la población, pero la historia real, la que cuentan los lugareños, es más simple y, en cierto modo, más triste. No fue un solo evento. Fue un lento declive. Verás, en los años 1970 y 1980, la vida en este pueblo remoto se volvió demasiado difícil. El mundo moderno llamó, la gente se fue en busca de trabajo en las ciudades, de escuelas, de electricidad y de agua corriente. El pueblo se vació lentamente, casa por casa. Aquí está la parte que realmente te llega. No estuvo vacío por mucho tiempo. Un hombre, un nativo del pueblo llamado Abdul Salil, decidió regresar. Volvió a la casa de sus ancestros y vivió allí, completamente solo. Se convirtió en el alcalde de un pueblo con una población de 1. Cuidaba sus abejas, daba la bienvenida a los pocos excursionistas que hacían la empinada subida y se convirtió en una leyenda local. Abdul Salil falleció en el año 2015. Cuando lo hizo, el pueblo de Gamsutl se convirtió en un verdadero pueblo fantasma. Hoy puedes caminar por su casa, donde sus cosas se dejan tal como estaban. Una pequeña cápsula del tiempo personal en una ciudad de piedra. Gamsutl es un fantasma del abandono, pero otros pueblos fueron construidos para luchar. A continuación, encontramos una de las maravillas naturales más extrañas e inexplicables de Dagestán. Esta es la duna de Sarikul. Imagínate esto, estás conduciendo a través de las verdes y rocosas colinas de las montañas del Cáucaso, y de repente aparece un desierto masivo. Por decirlo suavemente, es un shock. La duna de Sarikum, o arena amarilla, es la duna de arena aislada más grande de toda Eurasia. Se alza a una altura masiva de 860 pies. ¿Eso es más alto que muchos rascacielos? Lo que nadie te dice es, nadie está 100% seguro de cómo llegó hasta aquí. Es un genuino misterio científico. Esta no es una región desértica. Está rodeada de ríos y colinas verdes. Entonces, ¿de dónde vinieron 5.000 años de arena? Hay dos teorías principales. Una es que, durante miles de años, los fuertes vientos han erosionado las cercanas montañas de arenisca, transportando las partículas de arena y depositándolas en este único lugar específico. La otra teoría es que es el remanente de un antiguo delta de río que se secó hace milenios. Lo que muchos pasan por alto es que esta duna es su propio ecosistema pequeño y aislado. Debido a que es un desierto caliente y seco, tiene su propio clima único. La arena puede alcanzar temperaturas de más de 140 grados Fahrenheit en verano, y este pequeño desierto es el hogar de especies que nunca esperarías encontrar en el Cáucaso, incluidas serpientes raras, lagartos e incluso escorpiones. Es un pequeño pedazo del Sahara caído en medio de Rusia. Subir a la cima
te da una de las vistas más surrealistas del mundo, un desierto dorado y azotado por el viento en un lado, y las vastas y verdes montañas de Dagestán en el otro. Esta duna es un misterio de la naturaleza, pero la siguiente parada es un monumento a un hombre. Ahora viajamos a un lugar que está grabado en la memoria de Dagestán. Este es el pueblo de Gunib, una fortaleza natural que se convirtió en el bastión final para uno de los guerreros más famosos de la historia. Aquí es donde la épica guerra del Cáucaso, de décadas de duración, llegó a su dramático final en el siglo XIX. La guerra se libró entre el Imperio ruso y los pueblos montañeses del Cáucaso, que fueron liderados por el legendario imán Shamil. Shamil fue un brillante líder militar y espiritual, y durante más de 25 años, él y sus combatientes, conocidos como Murids, resistieron todo el poder del ejército ruso. Fue empujado hacia atrás, de pueblo en pueblo, de fortaleza en fortaleza, hasta que no le quedó otro lugar a donde correr más que hacia arriba. Hizo su última resistencia aquí, en el pueblo de Gunib, que se asienta sobre una meseta masiva de gran altitud, con acantilados escarpados por todos lados. Era una fortaleza natural, aparentemente imposible de atacar. En agosto de 1859, tuvo lugar la batalla final. Shamil, con solo unos pocos cientos de combatientes restantes, estaba rodeado por decenas de miles de soldados rusos. Lo que nadie te dice es que los rusos no solo escalaron los acantilados, encontraron un camino secreto y traicionero, y comenzó una batalla final y desesperada. El sitio es ahora un lugar de peregrinación e historia. Puedes visitar las ruinas de la fortaleza y ver el mismo lugar, marcado por una piedra, donde el imán Shamil finalmente se rindió al comandante ruso, el príncipe Bariatinsky, poniendo fin a la larga y sangrienta guerra. Hay un mirador allí, un mirador del zar, construido más tarde, cuando el zar Alejandro II visitó, en homenaje al evento que finalmente puso a Dagestán bajo control ruso. Gunib fue el final de una guerra, pero nuestra siguiente parada es un lugar de pura magia. Prepárate para ir bajo tierra, porque nuestro próximo destino es uno de los lugares más únicos y mágicos de todo Dagestán. Esta es la cascada subterránea de Saltinsky. Verás. Desde fuera, no parece gran cosa. Comienzas en el pequeño pueblo de Salta y sigues un desfiladero estrecho y rocoso. El camino en sí es una aventura, ya que tienes que saltar sobre rocas y seguir el camino de un pequeño río, el Saltinka, mientras fluye hacia una grieta en las montañas. Y luego entras en la cueva. Por decirlo suavemente, es como entrar en otra dimensión. El desfiladero se abre en una amplia y cavernosa gruta. Y desde un agujero grande y perfectamente redondo en el techo, a unos 65 pies por encima de tu cabeza, una poderosa cascada se estrella. El factor sorpresa aquí es la luz. Cuando el sol está en la posición correcta, un solo y potente rayo de luz brilla a través del agujero, iluminando el agua que cae en cascada. El agua golpea el rayo y estalla en un rocío brillante, llenando toda la cueva con un brillo mágico y neblinoso. El agua, que refleja la luz y el musgo en las paredes, puede brillar en todo tipo de tonos mágicos. En verano, es un lugar popular para que los lugareños y viajeros vengan y se paren bajo el rocío frío y refrescante. En invierno, la cascada a veces se congela, creando un carámbano masivo y espectacular que cuelga del techo como un candelabro gigante.
Es un ejemplo perfecto de las sorpresas que Dagestán tiene escondidas, esperando solo a aquellos dispuestos a explorar un poco más profundo, a seguir el río hacia la oscuridad. Esta cascada está oculta, pero las torres del siguiente pueblo fueron construidas para ser vistas. Ahora subimos a lo alto de las montañas, a un lugar donde la línea entre el cielo y la tierra parece desdibujarse. Este es el pueblo abandonado de Gore. Ubicado a una altitud de más de 5.500 pies, Gore es más famoso por sus increíbles atalayas medievales. Estas 3 torres de piedra, de cientos de años, se alzan orgullosamente en el mismo borde de un acantilado escarpado. Parecen guardianes silenciosos que vigilan el vasto valle de abajo, desafiando la gravedad misma. En su época, estas eran torres defensivas. Verás, la vida en las montañas del Cáucaso fue históricamente muy peligrosa. Clanes rivales o invasores externos podían aparecer en cualquier momento. Estas torres eran el sistema de alerta temprana. Un fuego encendido en una torre podía ser visto por la siguiente, enviando un mensaje a través de las montañas en minutos. Pero aquí está la cosa. El pueblo que una vez protegieron ya no existe. Al igual que Gamsutl, el antiguo pueblo de Gore fue abandonado. Los residentes se mudaron montaña abajo a un pueblo nuevo y más moderno, dejando las antiguas casas de piedra y las poderosas torres al viento. Lo que muchos pasan por alto son las oscuras leyendas. La tradición local está llena de cuentos sombríos asociados con estos acantilados, que hablan de rituales oscuros y sacrificios en tiempos preislámicos. Estas historias se suman a la atmósfera intensa e inquietante del lugar. Hoy, Gore es famoso por otra razón. Una formación rocosa cercana conocida como la lengua del troll, que veremos pronto. Pero las torres son la verdadera alma de Gore. Las torres de Gore son silenciosas, pero la siguiente cascada es todo lo contrario. Nos dirigimos a la meseta de Kunsak, una meseta masiva y plana en lo alto de las montañas, y en su borde un río hace algo espectacular. Esta es la cascada de Tobot. El Tobot es una de las cascadas más altas y poderosas de toda Rusia. Aquí el río fluye tranquilamente a través de la amplia meseta y luego, sin previo aviso, llega al borde de un acantilado de unos 230 pies y simplemente cae. El poder puro y el sonido del agua estrellándose en el cañón de abajo son increíbles. Una enorme nube de niebla se eleva desde el fondo, creando arcoíris constantes a la luz del sol. Es una exhibición cruda del poder de la naturaleza. Pero aquí está lo interesante. La cascada de Tobot es una maravilla diferente en invierno. Cuando las temperaturas bajan, esta atronadora cascada se congela por completo. Se convierte en una gigantesca escultura congelada, un carámbano masivo enraizado en el acantilado. Los escaladores de hielo locales y los viajeros valientes vienen a ver esta extraña y silenciosa versión de la cascada. También hay un rumor fascinante. Se dice que el lago profundo y escondido en la base de la cascada alberga tesoros ávaros. Las leyendas dicen que durante los tiempos de invasión, los clanes locales arrojaban su oro, plata y artefactos antiguos a las aguas violentas y agitadas en la base de la cascada, escondiéndolos en un lugar que ningún enemigo podría alcanzar jamás. Sea cierto o no, agrega una capa de misterio a esta ya impresionante ubicación. Esta cascada cae en un cañón, pero nuestro siguiente pueblo está construido sobre el tiempo mismo. Ahora viajamos a uno de los asentamientos habitados continuamente más antiguos de toda Europa. Este es el Aul de Chok. Por decirlo suavemente, este lugar es antiguo. No estamos hablando de la época medieval. Ni siquiera estamos hablando de los romanos. Los arqueólogos han encontrado un sitio neolítico aquí.
un asentamiento de la Edad de Piedra que data de 10.000 años. La gente ha estado viviendo en este mismo lugar desde el final de la última Edad de Hielo. Porque aquí, verás, Chok está construido en una depresión natural en la ladera de una montaña, protegido de lo peor de los vientos y con acceso a tierras fértiles y agua. Durante miles de años, esta fue una parada clave en la gran ruta de la seda. Un lugar donde los comerciantes de Persia, Arabia y China descansaban. El pueblo en sí es un factor sorpresa. Está construido en terrazas en la ladera de la montaña. La arquitectura es ingeniosa y de un estilo clásico de Dagestán. El techo de una casa es el patio delantero o piso de la casa que está encima. Esto crea una comunidad vertical, muy unida, que es a la vez hermosa e increíblemente práctica. Este es el corazón de Chok, donde los petroglifos en las piedras antiguas cuentan mitos olvidados. Las piedras de las casas antiguas, la mezquita ancestral y las cuevas circundantes están llenas de extraños símbolos y marcas. Estas son las historias de un pueblo que ha sobrevivido durante 100 siglos. Caminar por las calles estrechas, sinuosas y adoquinadas de Chok es como caminar por un museo viviente, donde cada piedra tiene una historia que contar. Chok es antiguo, pero nuestra siguiente parada es un misterio que cambia con el clima. Nuestra próxima parada nos lleva a la frontera de Dagestán y su vecino, Chechenia, para ver un cuerpo de agua que desafía la creencia. Este es el lago Kesenoi-Am. Este es el lago de montaña más grande y profundo de todo el Cáucaso Norte. Se encuentra a una elevación de más de 6.000 pies. Anidado en una depresión de montañas, lo primero que te impacta es el color, un turquesa asombroso y brillante, tan vívido, que parece haber sido retocado con Photoshop. Pero aquí está la cosa, el lago cambia de color. Dependiendo del clima, la hora del día y la estación, el agua puede cambiar de ese turquesa brillante a un azul profundo y oscuro, o incluso a un gris acerado. Es como un anillo de humor masivo para las montañas. El lago es increíblemente profundo, con más de 240 pies. Y su agua está helada, incluso en pleno verano, rara vez superando los 64 grados Fahrenheit. Lo que es verdaderamente salvaje es lo que sucede en invierno. El lago se congela tan rápido y tan claro que se dice que puede atrapar peces vivos en el hielo, un fenómeno de congelación instantánea. Este hielo sólido y transparente, a veces de más de 30 pulgadas de grosor, lo convierte en un lugar popular para festivales de invierno e incluso carreras sobre hielo. Rodeado de montañas vírgenes, sin grandes ciudades a la vista, el lago Kesenoi-Am se siente como un paraíso secreto e intacto. Un ojo azul brillante mirando hacia el cielo. Este lago es una maravilla natural, pero está cerca de un lugar de conflicto hecho por el hombre. Ahora volvemos a Gunib, la meseta montañosa que visitamos antes. Si bien hablamos del final de la guerra, ahora debemos mirar la fortaleza en sí. La fortaleza de Shamil en Gunib no es solo un edificio. Todo el pueblo y la meseta eran una zona fortificada. Pero la estructura clave, la que cuenta la historia, es la muralla de la fortaleza. Estas son las ruinas de la última resistencia. Las mismas paredes donde lucharon los pocos combatientes restantes del imán Shamil. Pero lo que es verdaderamente fascinante es lo que sucedió después de la guerra. Una parte clave de la historia es una puerta construida por el zar Alejandro II. Esta es una parte clave de la historia. Después de que terminó la guerra y el imán Shamil fue capturado, el zar ruso visitó este lugar. Quedó tan impresionado por las defensas naturales de Gunib y por la pura ferocidad de su enemigo derrotado, que ordenó que se construyera un tributo. La puerta de Shamil y la puerta de Baryatinsky son monumentos al final de la guerra. Son puertas construidas por los rusos, pero también son una señal de respeto por la larga y dura campaña. Esto nos lleva a una persistente leyenda local.
cámaras ocultas con armas enterradas. La historia cuenta que en los días finales y desesperados del asedio, los combatientes de Shamil, sabiendo que estaban a punto de ser invadidos, enterraron sus valiosas espadas y dagas premiadas, e incluso cañones, en cámaras y túneles secretos debajo de la fortaleza. Hicieron esto para que las armas no cayeran en manos enemigas. Hasta el día de hoy, la gente todavía se pregunta si un arsenal escondido está esperando ser descubierto bajo las piedras de Gunib. Estas paredes escondieron secretos, pero nuestro próximo camino conduce a una grieta claustrofóbica. Esta próxima ubicación no es para los claustrofóbicos. Nos dirigimos al desfiladero de Karadak, un lugar conocido por los lugareños como la Puerta de las Maravillas o, más ominosamente, la Bolsa de Piedra. Este es un cañón de hendidura, una grieta estrecha en una montaña que es, por decirlo suavemente, increíblemente estrecha. El desfiladero en sí tiene solo unos 1.300 pies de largo, pero es una caminata intensa. Las paredes a cada lado tienen más de 560 pies de altura y están a solo entre 6 y 13 pies de distancia. Mientras caminas, las paredes de roca se acercan más y más, hasta que estás en una hendidura estrecha donde la luz del sol apenas llega. Muy por encima, puedes ver enormes rocas que han caído y se han encajado entre las paredes, colgando sobre tu cabeza como decoraciones amenazantes. Lo que nadie te dice es lo ruidoso que es. El sonido del pequeño arroyo en el fondo y tus propios pasos resuena sin fin en las paredes de roca lisas y pulidas. Las paredes en sí son un factor sorpresa, pulidas por millones de años de agua y viento en formas suaves, fluidas y orgánicas como una escultura. Pero hay un peligro grave, sin embargo. Este desfiladero se inunda de repente. Esto no es una broma. Cuando llueve en las montañas, este desfiladero puede convertirse en un torrente embravecido en minutos. Estas inundaciones repentinas son las que tallaron el cañón y son increíblemente peligrosas. Los guías locales saben que deben consultar el clima. Estas inundaciones son también lo que, según la leyenda, revelan cuevas escondidas y sumergidas que solo son visibles cuando el agua está alta. Este desfiladero es estrecho, pero nuestro siguiente lugar ofrece una vista aterradoramente amplia. Volvemos al área cerca del pueblo abandonado de Gur, pero esta vez no estamos mirando las torres. Estamos mirando una roca. Pero esta no es una roca cualquiera. Esta es la lengua del troll de Gur. Es la propia versión de Dagestán de la famosa Trolltunga en Noruega. Y por decirlo suavemente, es igual de aterradora. Esta es una roca larga, delgada y de cima plana que sobresale horizontalmente del lado de un acantilado masivo, a más de 5.500 pies sobre el suelo del valle. No hay nada debajo de ella más que aire. Se ha convertido en una de las fotos más populares e imprescindibles para cualquier viajero en Dagestán. La gente camina hasta el lugar y camina valientemente hasta la punta de la roca, sentándose o parándose con los brazos extendidos, con el vasto y vertiginoso abismo del cañón extendido debajo de ellos. El nombre, como puedes adivinar, proviene de una leyenda local. La historia es de un gigante que una vez vivió en estas montañas. Era conocido por ser gruñón y por causar problemas. Un día estaba tan enojado con los aldeanos locales que sacó la lengua para burlarse de ellos, y un mago local, cansado de sus payasadas, convirtió su lengua en piedra. La roca, colgando allí, es un recordatorio permanente de la mala actitud del gigante. Esta roca sobresale en el aire. Pero nuestro próximo misterio es un monstruo que voló sobre el mar. Esta es una de las vistas más ¡qué demonios! En el mundo entero. En una playa cerca de Derbent, sentada a orillas del mar Caspio, hay una máquina que no debería existir. Este es el ecranoplano de clase Lun. ¿Qué es? Verás, parece un avión. Tiene una envergadura de 148 pies y motores a reacción masivos en su parte trasera. Pero no es un avión, parece un barco. Mide 240 pies de largo y pesa 900.000 libras. Pero no es un barco. Esta cosa fue un proyecto militar soviético de alto secreto. Es un vehículo de efecto suelo.
Fue diseñado para volar a solo 10 o 15 pies sobre el agua, utilizando un colchón de aire para viajar a velocidades de más de 300 millas por hora. Esto significaba que volaba por debajo del radar enemigo, pero era demasiado alto para ser detectado por el sonar. Era un monstruo sigiloso y de alta velocidad. Y aquí está lo interesante. Fue construido con un propósito. Mira la parte superior. Esos 6 tubos fueron diseñados para transportar y lanzar misiles masivos guiados por sonar, lo suficientemente poderosos como para eliminar un portaaviones entero. Esta fue la plataforma para pruebas de armas de alto secreto. Esta fue una máquina del juicio final, un destructor de portaaviones de una guerra que nunca sucedió. Después de la caída de la Unión Soviética, el proyecto fue abandonado. El único de su tipo jamás completado por completo, fue dejado a oxidarse en una base naval. En el año 2020 fue remolcado a esta playa, con planes de convertirlo en la pieza central de un museo militar. Pero por ahora, simplemente está sentado allí. Un fantasma de la Guerra Fría de 900.000 libras, esperando que los turistas vengan y se maravillen de su aterradora, hermosa y extraña existencia. Esta máquina es una ruina moderna, pero nuestra siguiente parada es una antigua. No lejos de las torres de Gore se encuentra otro asentamiento abandonado, aún más grande. Este es Cajib Viejo. Si Gamsutl es el Machu Picchu de Dagestán, entonces Cajib es su ciudad gemela. Es otro ejemplo de un pueblo construido verticalmente en una ladera rocosa y empinada, con las casas apiladas una encima de la otra. Pero Cajib se siente diferente, se siente más complejo. El pueblo viejo es un verdadero laberinto de piedra. Los callejones son increíblemente estrechos, sinuosos y confusos. Fueron diseñados así a propósito. Verás, este era un pueblo fortaleza. Si los invasores alguna vez rompían las paredes exteriores, serían canalizados hacia estas zonas de muerte, pequeñas y retorcidas, donde los combatientes podían atacarlos desde los tejados de arriba. El pueblo está coronado por atalayas antiguas, similares a las de Gore, y las ruinas se remontan a siglos, con algunas partes incluso datando de la Edad del Bronce. Pero el verdadero factor sorpresa de Cajib es el misterio de sus símbolos. Mientras exploras las ruinas, verás extraños petroglifos y símbolos tallados en las piedras de las casas. Hay símbolos solares, huellas de manos y extraños patrones geométricos. Nadie sabe con certeza lo que significan. Son amuletos de buena suerte, oraciones antiguas, advertencias o simplemente las marcas de las familias que vivieron allí. Es un misterio sin resolver, tallado en los mismos huesos del pueblo. Los secretos de Cajib están tallados en piedra, pero los secretos del siguiente pueblo están martillados en plata. Ahora viajamos al pueblo de gran altitud de Kubachi, un lugar famoso por una cosa: su increíble tradición milenaria de orfebrería. Kubachi es conocido como el pueblo de los plateros. Pero llamarlos así es, por decirlo suavemente, una subestimación. Estos no son solo artesanos, son maestros. Durante siglos, este pueblo produjo algunas de las joyas, dagas y armaduras más finas y solicitadas del mundo. Verás, se dice que el nombre Kubachi significa fabricantes de cota de malla. La leyenda cuenta que los guerreros de este pueblo eran tan hábiles que proporcionaron armaduras para zares, shahs y sultanes. Sus técnicas, fórmulas secretas para aleaciones, intrincados grabados y un estilo único de nielo, una incrustación negra, fueron celosamente guardadas y transmitidas solo de padre a hijo, de madre a hija. Esto es parte de la tradición local, que habla de minas encantadas. Los maestros de Kubachi eran tan buenos que la gente creía que su habilidad no podía ser humana. Las leyendas decían que tenían minas secretas y encantadas en las montañas, dadas por espíritus, que proporcionaban una plata de pureza inigualable. Hoy puedes visitar el pueblo, que es como un museo viviente. Puedes entrar en talleres que se han utilizado durante cientos de años y observar a los maestros en el trabajo, martillando y grabando diseños intrincados que no han cambiado en 1000 años. Los maestros de Kubachi guardan sus secretos,
pero nuestra siguiente parada es una ruina que ha perdido a su gente. Encaramada en una remota cima de montaña, casi inaccesible, encontramos las ruinas de un lugar que una vez fue el centro de poder en Dagestán. Esta es Kala Koreish. Esta no es una ruina cualquiera. Este fue uno de los primeros bastiones árabes en el Cáucaso, fundado en el siglo VIII. El nombre Koreish se refiere a los Quraysh, la tribu del profeta Mahoma. La leyenda dice que la ciudad fue fundada por sus parientes, que vinieron aquí para difundir el Islam. Durante siglos, Kala Koreish fue la capital de un poderoso estado local. Fue un centro de aprendizaje, religión y comercio. Tenía una gran mezquita, una de las más antiguas de la región, un mausoleo y una ciudadela fuertemente fortificada. El factor sorpresa aquí es su ubicación. Está en una península de roca con cañones profundos en 3 lados. Era casi imposible de atacar. Aquí hay un hecho verdaderamente asombroso. Sus muros resistieron terremotos que destruyeron ciudades enteras cercanas. Este lugar fue construido para durar, pero, como tantos pueblos de montaña, fue finalmente abandonado. Hoy es una ciudad fantasma. Puedes caminar por las ruinas de la antigua mezquita, ver los muros desmoronados de la ciudadela y visitar el mausoleo, que sigue siendo un lugar de peregrinación. El viento silba a través de los arcos vacíos y las vistas son absolutamente impresionantes. Es un recordatorio silencioso y poderoso de los imperios que han pasado por estas montañas. Esta fortaleza está en silencio, pero nuestra siguiente parada es un lugar de sonido interminable. En lo profundo de un bosque virgen e impoluto, encontramos una cascada que es conocida por su belleza pura y sus misteriosas leyendas. Esta es la cascada de Chidirnak. Esta no es la cascada más grande de Dagestán, pero es una de las más hermosas. Es un único y potente chorro de agua que cae casi 300 pies por un acantilado cubierto de musgo hasta una piscina escondida. Lo que la hace especial es la niebla. La cascada es tan poderosa que crea una nube permanente de niebla fina en su base. Y debido a que está en un área abierta, el sol golpea esta niebla y crea arcoíris perpetuos. En un día despejado, no es solo un arcoíris. Puedes ver múltiples arcos de color brillantes en el aire. Pero aquí está la cosa. Para el pueblo avar local, esto no es solo una vista bonita. Este es un lugar sagrado. Esto lleva a una creencia local fascinante. Se dice que el agua de esta cascada tiene propiedades curativas. Durante siglos, los lugareños han venido aquí para beber el agua o para bañarse en su rocío, creyendo que puede curar enfermedades y traer buena salud. Ya sea por la pureza del agua de montaña o por el poder espiritual del lugar, es una creencia que está profundamente tejida en la cultura local. Es un lugar donde la belleza de la naturaleza y la fe antigua se unen. Esta cascada es una, pero nuestra siguiente parada son 3. Nuestra siguiente cascada es un verdadero factor sorpresa, porque no es solo una caída, sino 3. Esta es la cascada de Bart. En una parte remota y accidentada de Dagestán, un poderoso río es forzado a través de un canal estrecho y se divide, creando 3 cascadas distintas y poderosas que caen estrepitosamente por un acantilado lado a lado. Es una impresionante exhibición de poder y simetría. Lo que hace que este lugar sea aún más intrigante son las ruinas que lo rodean. Por toda la parte superior de las cataratas, puedes ver ruinas antiguas. Los cimientos de piedra desmoronados de un asentamiento antiguo y olvidado hace mucho tiempo. ¿Quién vivió aquí? ¿Y por qué construyeron sus hogares justo al lado de este ruido atronador? El misterio se profundiza con las leyendas locales sobre el agua misma. Es más, se dice que el agua aquí canta. Este es un fenómeno extraño relacionado con las formaciones minerales únicas en la roca.
A medida que el agua corre sobre estas rocas específicas, crea un sonido extraño, agudo, de canto o zumbido, que resuena a través del cañón. Para la gente antigua, esto debe haber sonado como la voz de la montaña misma. Es un lugar que es a la vez un festín para la vista y un concierto para los oídos. Estas caídas cantan, pero nuestro siguiente pueblo se siente como si fuera de otro mundo. Estamos subiendo de nuevo, esta vez a una altitud de más de 6.500 pies. Este es el pueblo de Matlas. Este aul, o pueblo de gran altitud, es impresionante. Pero lo que lo hace verdaderamente fascinante es su sección antigua, donde las casas están construidas de una manera que las hace parecer cuevas hechas por el hombre. Verás, la gente aquí construyó sus hogares directamente bajo salientes de roca naturales y en los lados de los acantilados. Las casas de piedra están apiladas tan apretadamente que parecen una única y masiva estructura orgánica, una colmena humana hecha de piedra. Esto era, por supuesto, para la defensa. Este pueblo era un escondite medieval. La clave de Matlas son sus pasadizos secretos. Se dice que todo el pueblo está conectado por una red de túneles ocultos, pasajes secretos y casas de paso, que permitían a los aldeanos y guerreros moverse de un extremo de la ciudad al otro sin tener que salir al exterior. Si un enemigo atacaba, toda la fuerza de combate de Matlas podía desaparecer y luego reaparecer en otro lugar, flanqueando a los atacantes. Era una fortaleza diseñada para la guerra de guerrillas, un laberinto de piedra y secretos. Hoy, explorar estas antiguas casas con forma de cueva te da escalofrío, mientras imaginas a la gente fuerte e ingeniosa que sobrevivió aquí durante siglos. La gente de Matlas se escondió en la piedra, pero nuestro siguiente pueblo construyó torres hacia el cielo. Volvemos a la zona de Chok, el asentamiento de 10.000 años de antigüedad. Pero esta vez estamos mirando un conjunto de estructuras específico y muy impresionante. Estas son las torres cilíndricas de Chok. Vigilando el pueblo, se encuentran estas torres de piedra de 800 años de antigüedad. A diferencia de las torres cuadradas de Gur o Kahib, estas son redondas, lo que las hacía mucho más estables y mucho más difíciles de atacar para los enemigos. Aquí está el factor sorpresa. Fueron construidas sin mortero. Esta es una ingeniería de precisión increíble. Las piedras fueron cortadas tan perfectamente que encajan usando solo la fricción y la gravedad. Y funcionó. Estas torres han permanecido en pie durante 800 años, sobreviviendo a avalanchas, terremotos y ataques. ¿La razón de ellas? Verás, Chok era un pueblo rico en la ruta de la seda, lo que lo convertía en un objetivo. Pero también era el hogar de muchos clanes diferentes y poderosos. Cada clan construía su propia torre como señal de su riqueza y poder, y como refugio para la familia en tiempos de problemas. Estas torres eran el símbolo de estatus definitivo. Desde la cima, tienes una vista perfecta de 360 grados de todos los pasos de montaña que conducen al pueblo. Nadie podía acercarse a Chok sin ser visto. Estas torres fueron construidas para la defensa, pero la defensa de nuestro siguiente pueblo fue su artesanía. Ahora visitamos un pueblo cuyo nombre es famoso en todo el mundo. Al menos entre aquellos que conocen las hojas. Este es un Tsukul. Este pueblo no es famoso por su fortaleza o sus vistas, sino por sus cuchillos. Los maestros de Untsukul son legendarios por una forma de arte única y hermosa. La incrustación de metal en madera. Son más famosos por sus cuchillos y dagas legendarios, pero también hacen hermosos bastones, cuernos para beber y artículos decorativos. El proceso es un secreto celosamente guardado.
Toman maderas oscuras y duras, como albaricoque o carpe, y luego, con increíble precisión, tallan diseños intrincados en ellas. Luego, martillan laboriosamente alambre delgado de plata, cuproníquel o latón, para crear hermosos y fluidos patrones. Pero aquí está el misterio. Esta es la leyenda de un Sukul, con sus fórmulas alquímicas para un acero indestructible. Se decía que las hojas de sus dagas eran forjadas con rituales especiales, templadas en arroyos de montaña a una hora específica de la noche, y revenidas usando fórmulas que eran en parte metalurgia, en parte magia. Se rumoreaba que este acero alquímico era irrompible, que nunca perdía su filo y que era capaz de cortar metales menores. Si bien la magia es leyenda, la habilidad es real. Los herreros de Unsukul tenían una comprensión ancestral y profunda del acero que hacía que sus hojas fueran muy apreciadas por guerreros y coleccionistas por igual. Las hojas de Unsukul son famosas, pero el arte del siguiente pueblo es uno de fe. Volvemos a la zona cercana a la cascada subterránea, al pueblo de Salta. Pero esta vez no vamos bajo tierra, vamos a su corazón para ver su mezquita. En una tierra de fortalezas de piedra y casas de piedra, la antigua mezquita de Salta es un factor sorpresa porque está hecha de madera. Este no es solo un simple edificio de madera, es una obra maestra de intrincadas tallas. Toda la mezquita, los pilares, los techos, las puertas, está cubierta de patrones detallados, geométricos y florales, todos tallados a mano por maestros artesanos hace cientos de años. Se dice que los pilares centrales provienen de árboles antiguos y masivos, traídos hasta aquí desde bosques distantes. Pero el verdadero tesoro de Salta no es el edificio en sí, sino lo que contiene. Aquí hay un hecho asombroso. Se dice que esta remota mezquita de montaña es el hogar de manuscritos coránicos del siglo VII. Piensa en eso. Eso los convertiría en algunas de las copias más antiguas del Corán que existen, que datan de la primera generación después del profeta Mahoma. ¿Cómo llegaron aquí? La leyenda, al igual que con Kala Koreish, es que fueron traídos por los primeros misioneros árabes que llegaron al Cáucaso. Que este pueblo remoto sea el guardián de una historia antigua tan invaluable es uno de los mayores secretos de todo Dagestán. Esta mezquita es antigua, pero nuestra siguiente parada es un palacio de poder más reciente. Volvemos a la región costera, a una época en la que Derbent era la capital de un estado poderoso, conocido como el Kanato de Kuba. Este es el palacio de invierno de Fatali Khan. Construido en el siglo XVIII, esta fue la residencia de Fatali Khan, un gobernante poderoso y ambicioso que logró unificar gran parte de Dagestán y Azerbaiyán bajo su mandato. Este palacio era una declaración de su riqueza y poder. Era famoso por sus jardines colgantes, jardines exuberantes y escalonados que caían en cascada por las paredes, un paraíso verde en medio de la ciudad antigua. Pero el palacio alberga un extraño misterio, las habitaciones con espejos que hablan. Esta no es una historia de fantasmas, sino una fascinante pieza de diseño arquitectónico y político. Se decía que la sala de audiencias principal del palacio estaba revestida con intrincadas superficies reflectantes y espejos, colocados en ángulos muy específicos. La acústica de la sala fue diseñada para que el Khan, sentado en su trono, pudiera hablar en voz normal, y los espejos y las paredes captarían sus palabras y las proyectarían, haciendo que su voz pareciera resonar, reverberando desde todos los rincones de la sala. Fue un factor sorpresa diseñado para intimidar e impresionar a los embajadores y rivales visitantes, haciendo que la voz del Khan sonara como la voz de un espíritu todopoderoso del palacio mismo. Este palacio fue para los vivos. Pero nuestra siguiente parada
es para los que partieron hace mucho tiempo. En Derbent, una ciudad de muchas fes, hay un lugar que cuenta una historia de lealtad y sacrificio antiguos. Este es el cementerio de Kirkliar. El nombre Kirkliar significa los 40. El cementerio es el lugar de descanso final de 40 antiguos guerreros santos musulmanes que, según la leyenda, perecieron mientras defendían la ciudad durante las primeras guerras árabe-házaras en el siglo VII. Es uno de los sitios musulmanes más sagrados de Dagestán. Pero justo al lado de esto, hay otra historia, igualmente antigua. Este es también el sitio de tumbas judías de 1500 años de antigüedad. Verás, Derbent es también el corazón de los judíos de la montaña. Una de las comunidades judías más antiguas del mundo. Sus ancestros fueron asentados aquí por los emperadores persas hace más de 1500 años, mucho antes de la llegada del Islam. Este cementerio es un testimonio de esa historia, con lápidas antiguas talladas con inscripciones en hebreo. Esto se conecta a una leyenda local de una sinagoga enterrada. Esta es una leyenda local de que una de las sinagogas originales más antiguas de los primeros colonos judíos fue enterrada bajo las dunas cerca del cementerio para protegerla de los invasores y que su ubicación se ha perdido en el tiempo. Es otra de las innumerables capas de historia de Derbent, todas apiladas una encima de la otra. Este cementerio es antiguo, pero el siguiente edificio es el más antiguo de su tipo. Hemos hablado de fuertes y tumbas antiguas, pero ahora estamos ante la mezquita más antigua de toda Rusia y de toda la antigua Unión Soviética. Esta es la mezquita Yuma de Derbent. Construida en el año 734, esta mezquita tiene mucho más de 1200 años de antigüedad. Fue construida poco más de 100 años después de la época del profeta Mahoma. Por decirlo suavemente, este es un edificio increíblemente importante e histórico. Pero no es lo que esperas. No es un gran edificio con enormes minaretes. Desde fuera se parece más a una fortaleza. Dentro, una vasta y oscura sala hipóstila está llena de un bosque de gruesas columnas de piedra. Aquí está el factor sorpresa. En el patio hay 4 plátanos masivos y antiguos. Se dice que estos árboles tienen más de 800 años y son considerados sagrados. La leyenda local dice que los árboles lloran por los santos y que si escuchas con atención puedes oírlos. ¿Y el misterio? Hay un secreto profundo aquí, un sótano con baños rituales preislámicos. Este es el gran secreto de la mezquita Yuma. Antes de ser una mezquita, este sitio era otra cosa. Algunos historiadores creen que fue un templo de fuego zoroastriano. Otros, una iglesia cristiana. La mezquita fue construida sobre un sitio sagrado, aún más antiguo. Y en lo profundo de sus cimientos, todavía guarda los túneles y canales de agua de una fe que se fue hace más de 1000 años. Este sitio es antiguo, pero el siguiente es aún más antiguo. Hemos visto un sitio de 10.000 años de antigüedad en Chok, pero ahora estamos viendo un asentamiento de 7.000 años de antigüedad recientemente descubierto cerca de Makhachkala. Este es un factor sorpresa masivo para los arqueólogos. Este sitio data del periodo Eneolítico o la Edad del Cobre. Este es el tiempo anterior a la Edad del Bronce, cuando los humanos recién estaban aprendiendo a mezclar metales y construir sociedades complejas. Aquí está lo interesante. Los arqueólogos encontraron herramientas hechas de obsidiana, un tipo de vidrio volcánico. La cosa es, no hay obsidiana en ninguna parte cerca de Dagestán. El análisis muestra que esta obsidiana fue importada desde más de 600 millas de distancia. ¿Qué significa eso? Significa que hace 7000 años, este pueblo cerca de Makhachkala era parte de una vasta, compleja y sofisticada red de comercio internacional.
Estaban comerciando con gente tan lejana como Mesopotamia, que es el actual Irak. Este descubrimiento reescribe completamente lo que pensábamos que sabíamos sobre la gente primitiva en el Cáucaso. Estos no eran cazadores-recolectores aislados, eran comerciantes sofisticados, parte de la primera economía global del mundo. Estas personas eran comerciantes, pero nuestra siguiente parada fue para observadores de estrellas. Volvemos ahora a la meseta de Kunsak, la masiva montaña con forma de tablero de mesa donde encontramos la cascada de Tobot. Esta meseta no es solo una maravilla natural, es histórica. Esta es la ciudad en las nubes. Durante siglos, esta meseta fue el corazón del Kanato Avar, un poderoso reino montañés. El pueblo de Hunsak era su capital, una ciudad rica y poderosa que era casi imposible de atacar gracias a los acantilados escarpados por todos lados. Ya vimos la cascada de Tobot, pero la meseta es la fuente de muchas cascadas que caen por sus bordes en todas direcciones. Pero hay un misterio mucho más antiguo y profundo aquí: las ruinas de un observatorio astronómico prehistórico. Así es, arqueólogos e historiadores locales creen que mucho antes de los Khain Sabar, mucho antes de cualquier fortaleza, la gente antigua de esta meseta la usaba para observar las estrellas. Hay ruinas de extrañas estructuras de piedra, alineadas con las estrellas y los solsticios. Estos observatorios prehistóricos sugieren que la meseta era un sitio sagrado y ceremonial, un lugar donde la gente venía a comprender su lugar en el cosmos. Era una ciudad en las nubes, en más de un sentido. Esta meseta toca el cielo, pero nuestro siguiente pueblo intenta ir aún más alto. Nuestra travesía ahora nos lleva a una de las regiones más remotas y de mayor altitud de Dagestán. Esta es Tliarata. Esta área es una pura, escarpada y alpina naturaleza salvaje. Es una tierra de torres de piedra, gargantas profundas y vistas de glaciares masivos. Aquí es donde las montañas del Cáucaso reales muestran su poder. Los pueblos aquí son pequeños, duros y construidos de piedra, diseñados para resistir los inviernos brutales. Pero este pueblo remoto alberga un increíble factor sorpresa y un punto de inmenso orgullo para la gente local. Tliarata es el hogar de la mezquita de mayor altitud de toda Europa. Con una altura de más de 8.200 pies sobre el nivel del mar, esta mezquita es un testimonio de la profunda fe de la gente de la montaña. Construir este santuario a una altitud tan extrema, en un lugar de hielo y aire enrarecido, fue una empresa masiva. Es un símbolo de que no importa cuán alta o remota sea la tierra, la fe y la comunidad pueden construir un hogar. Esta mezquita es alta, pero nuestra parada final es un monstruo de baja altura. Terminamos nuestro recorrido de 30 lugares con un cierre. Estamos revisando este monstruo por una razón. Su historia tiene un capítulo final y extraño en la playa de Kaspisk. Ya cubrimos lo que es este monstruo de clase Lun, una bestia de 900.000 libras, de 300 millas por hora, lanzamisiles. Durante años, este monstruo se estuvo pudriendo en una base naval en Kaspisk. Luego, en el año 2020, fue remolcado hacia el sur hasta Derbent para ser el centro del nuevo museo Parque Patriota. Pero aquí está lo interesante. La mudanza fue un desastre. La máquina masiva se atascó en la playa durante la operación de remolque. Durante meses simplemente estuvo varada. Un símbolo del poder soviético de 900.000 libras, derrotado por un banco de arena. Finalmente fue trasladado a su lugar definitivo y el parque se está construyendo a su alrededor. Pero toda esta saga lo convierte en una de las atracciones turísticas más extrañas de la Tierra. Es una visita obligada, no solo por lo que fue, sino por el viaje bizarro, lento y muy público de su retiro. Es el símbolo perfecto, extraño y poderoso de Dagestán. Una mezcla de poder militar, ingeniería increíble y un paisaje que está siempre en control. Ahora, después de ver todos estos lugares increíbles, misteriosos y hermosos, probablemente te estés preguntando, ¿realmente puedo ir allí? Por decirlo suavemente, sí. El turismo de Dagestán ha estado creciendo rápidamente, pero este no es un viaje a París o Roma. Esta es una aventura y debes estar preparado. Primero, la seguridad. La región tiene una reputación complicada.
Pero lo que nadie te dice es que para los turistas, el Dagestán de hoy se considera muy acogedor. Lo más importante es la hospitalidad. El código local de Gosteprimstvo, que significa hospitalidad, es un deber sagrado. Serás invitado a tomar té, a cenar, a un lugar para quedarte. Se considera grosero negarse, así que prepárate para comer. Mucho. Aquí tienes una versión ampliada del texto, manteniendo el mismo tono conversacional y añadiendo más ejemplos, detalles y factores sorpresa, según lo solicitado. ¿Alguna vez has oído hablar de un lugar que es oficialmente parte de Rusia, pero no se siente como Rusia en absoluto? ¿Un lugar con más de 30 grupos étnicos distintos, cada uno con su propio idioma? ¿Un lugar donde puedes encontrar ciudades antiguas de 5000 años, montañas nevadas y un mar cálido, todo en una pequeña república? La mayoría de la gente no lo ha hecho. Este es Dagestán, la tierra de las montañas, y es, sin duda, una de las joyas más ocultas del planeta. Durante décadas, esta región estuvo en los titulares por todas las razones equivocadas. Pero hoy se está abriendo como una tierra de asombrosa belleza, intensa hospitalidad y misterios que se remontan a milenios. Pero no puedes simplemente aparecer aquí, como lo harías en París o Roma. Dagestán opera con su propio conjunto de reglas. Es un lugar que recompensa al viajero preparado. Y seamos francos, puede ser difícil para aquellos que no lo están. Si estás pensando en ir, necesitas un plan. Necesitas conocer la cultura, cómo moverte y qué comer. Así que analicemos todo lo que debes saber antes de que siquiera pienses en reservar un vuelo. Esta es la parte más importante. Así que presta atención. Las principales reglas son en realidad solo sentido común, pero son absolutamente críticas. Dagestán es un lugar tradicional y conservador, con una cultura arraigada en antiguas costumbres de montaña y una profunda fe islámica. Eres un invitado. El objetivo es ser uno bueno. La primera y más visible regla, vístete modestamente. Esto no es solo una sugerencia, es una señal de respeto. Tanto para hombres como para mujeres, esto significa que tus hombros y rodillas deben estar cubiertos en todo momento. Para los hombres, no se permiten camisetas sin mangas, y los pantalones cortos son generalmente un no, especialmente fuera de la ciudad principal. Para las mujeres, esto significa ropa holgada. Las camisetas están bien, pero evita cualquier cosa ajustada o escotada. Empaca faldas largas, pantalones de lino y blusas holgadas. Cuando visitas un pueblo o, lo que es más importante, entras en una mezquita, las reglas se vuelven más estrictas. Los hombres deben usar pantalones largos. Las mujeres deben cubrirse el cabello con un pañuelo. La gran mezquita Juma en Mahachkala o la hermosa mezquita en el pueblo de Gunib casi siempre proporcionarán un pañuelo y una túnica en la entrada, pero es mucho más respetuoso traer el tuyo. Este simple acto les dice a los lugareños que los ves, que respetas sus tradiciones y que no estás allí solo para mirar. Segundo, la hospitalidad es el rey. Te mirarán fijamente, no por enfado, sino por pura curiosidad. Es casi seguro que serás invitado a la casa de un extraño a tomar el té. Puede que no hablen una palabra de inglés, pero te ofrecerán todo lo que tienen. La regla es, acepta. Aceptar una taza de té o un trozo de pan es una gran señal de buena voluntad. Rechazarlo puede ser visto como un insulto. Sé amable, sonríe e intenta aprender una o dos palabras. Salam, hola, y shukran, gracias. Te ayudarán mucho.
Finalmente, la grande, no hables de política local, simplemente no lo hagas. La historia de la región es increíblemente compleja, sensible y profundamente personal. Lo que muchos pasan por alto es que esta es la clave. No estás allí para resolver sus problemas ni para ofrecer tus opiniones sobre su historia o religión. Eres un invitado. Sé uno bueno, sé educado, sé humilde y sé curioso acerca de la cultura, la comida, la música, las artesanías y serás tratado como familia. Esta es la parte a la que los amantes de la logística deberán prestar mucha atención. Lo más probable es que vueles a la capital, Mayachkala. Esta es una ciudad bulliciosa y moderna en el mar Caspio. Se siente caótica, enérgica y viva. Puedes caminar por el paseo marítimo, visitar la masiva Gran Mezquita Juma y perderte en el ruido y los olores del segundo mercado. La otra ciudad importante es Derbent. Y importante es quedarse corto. Esta es la ciudad continuamente habitada más antigua de toda Rusia y un sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La gente ha estado viviendo aquí durante más de 5.000 años. La principal atracción es la Narin Kala, una fortaleza sasánida masiva e impresionante que se cierne sobre la ciudad. Puedes caminar por las antiguas murallas que una vez se extendieron desde las montañas hasta el mar Caspio, una línea defensiva conocida como las Puertas del Caspio. Ahora, aquí está lo interesante. Para ver el Daguestán real, los pueblos de montaña, los cañones, las atalayas, necesitas un guía. Esto no es opcional, esta no es una recomendación. No vas a alquilar un sedán y conducir por tu cuenta. Las carreteras en las montañas son sinuosas, aterradoras, a veces sin pavimentar e increíblemente peligrosas. Estamos hablando de curvas cerradas de un solo carril con una caída de 2.000 pies y sin barandilla. Los conductores locales son, digamos, aventureros. Necesitas un buen vehículo 4x4 confiable. Más importante aún, necesitas un guía local que conozca las carreteras, hable ruso e idealmente uno de los idiomas locales como avar o lak y tenga relaciones con las casas de huéspedes. Este guía es tu conductor, tu traductor, tu fixer y tu puente cultural. Sin ellos, estás verdaderamente perdido. Tu experiencia de alojamiento será un cuento de dos mundos. En las grandes ciudades de Mayachkala y Derbent tienes hoteles modernos. Puedes encontrar lugares como el Hotel Grand Arbat en Mayachkala u otros lugares cómodos de varias estrellas con wifi, baños privados y servicio a la habitación. Son limpios, confiables y exactamente lo que esperarías. Pero en las montañas, esa es otra historia. Y es la mejor historia que jamás contarás. Los hoteles en los pueblos de montaña son casas de huéspedes locales. Esto significa que literalmente te estás quedando en una habitación libre en la casa de una familia local. El baño puede ser compartido, puede que el wifi no exista, y la comida será lo que sea que la familia esté cenando esa noche. Esto no es un inconveniente, esta es la mejor parte. Este es el objetivo de todo. Así es como experimentas el Daguestán real. Te despertarás con el olor a pan fresco, llamado kleb, horneado por la abuela de la familia. Te sentarás en una larga mesa de madera con toda la familia compartiendo comida e intentando comunicarte con sonrisas y gestos. Aquí es donde esa famosa hospitalidad de Daguestán cobra vida. No eres un turista en un hotel, eres un invitado genuino en su casa. No puedes obtener este tipo de experiencia humana y auténtica de ninguna otra manera. No se puede hablar de Daguestán sin hablar de la comida. La cocina es un factor sorpresa por sí misma, una mezcla de 30 tradiciones étnicas diferentes. Es abundante, fresca y se sirve en porciones masivas. Esta es comida de montaña, diseñada para alimentar a pastores y guerreros. Olvídate de tu dieta. Primero, el plato nacional, khinkal. Este no es el mismo que el khinkali georgiano.
En Dagestán, el kinkal es una obra maestra deconstruida. Es un plato grande de trozos de masa hervida, servido con un trozo masivo y separado de carne hervida, generalmente tierno cordero, y un caldo rico y claro a un lado. También obtienes al menos una, y a veces dos, salsas potentes, casi siempre una salsa de ajo ardiente y quizás una a base de tomate. La forma de comerlo es un ritual. Ensartas un trozo de masa, lo mojas en la salsa de ajo, lo comes y luego le das un mordisco a la carne. Entre bocados, sorbes el caldo caliente de su tazón. Cada grupo étnico tiene su propio estilo. El kinkal abar son almohadas grandes, esponjosas y con levadura. Mientras que el kinkal lak son fideos pequeños y delgados y el kinkal kumik son cuadrados. Es algo que debes probar. Luego comerás chudu. Estos son panes planos delgados, cocidos a la plancha, casi como una quesadilla, rellenos de todo tipo de cosas deliciosas. El mejor tipo está relleno de verduras frescas de montaña, lo que esté en temporada. También los encontrarás rellenos de tvorog, que es un queso cottage seco o una fina capa de carne especiada. Se cocinan en una plancha seca, se untan con mantequilla y se sirven calientes. Son deliciosos, adictivos y el snack de montaña perfecto. También podrías encontrar kurtse. Estos son hermosos dumplings pellizcados, similares a un pierogi o manti. Se pliegan meticulosamente en un patrón de trenza y se rellenan con carne, calabaza o espinacas. Para una verdadera probada del Dagestán antiguo, debes probar urbech. Este es el superalimento original de los guerreros de la montaña. Es una pasta espesa, cruda y aceitosa, hecha de nueces o semillas molidas a la piedra. Puede estar hecho de semillas de lino, huesos de albaricoque, almendras o semillas de cáñamo. No es dulce por sí solo y tiene un sabor terroso y potente. Generalmente se mezcla con miel o mantequilla y se unta en el pan. Esta es energía pura y concentrada y ha sido un alimento básico en estas montañas durante siglos. Y por supuesto habrá shashlik. Estos son pinchos de carne a la parrilla, generalmente cordero. Pero esta no es tu parrillada promedio de patio trasero. La carne es fresca, el aire es limpio, y cuando estás comiendo un pincho de cordero perfectamente asado en la ladera de una montaña, simplemente sabe mejor. Lo acompañarás todo con chai, té negro fuerte, a menudo servido con hierbas de montaña locales como el tomillo, o ayran, una bebida de yogur salada y fermentada que es increíblemente refrescante. Dagestán no se trata solo de comida y pueblos. Es una tierra de paisajes épicos, casi increíbles y extraños secretos. El mayor factor sorpresa es el cañón del Sulak. Olvídate de lo que has oído sobre el Gran Cañón. El cañón del Sulak es más profundo. Con más de 6.000 pies de profundidad, es uno de los cañones más profundos del mundo. Y es absolutamente impresionante. El agua en el fondo es de un turquesa brillante e imposible. Puedes tomar un camino sinuoso y aterrador hasta el fondo para un recorrido en bote, acelerando entre los acantilados escarpados. Luego están los pueblos fantasma, como Gamsutl. Este es un pueblo abandonado encaramado en la cima de una montaña. Se le llama el Machu Picchu de Dagestán. El último residente murió en el año 2015 y ahora las casas de piedra se están desmoronando lentamente de nuevo en la roca. Caminar hasta allí se siente como si estuvieras descubriendo una ciudad perdida. Y finalmente, sobre esos monstruos marinos, cerca de la ciudad de Derbent, varado en las orillas del mar Caspio, yace un monstruo de la vida real. Es el ecranoplano de clase Lun, también conocido como el monstruo del mar Caspio. Esta cosa es una de las máquinas más extrañas y aterradoras jamás construidas. Fue un vehículo militar soviético de alto secreto de la Guerra Fría, un masivo vehículo de efecto suelo, que era en parte avión, en parte barco. Fue diseñado para volar a solo 10 pies sobre el agua a 300 millas por hora. Invisible al radar, transportando misiles nucleares. Hoy, su cascarón colosal y bizarro simplemente se sienta en la arena.
Una reliquia de un pasado secreto y futurista. Dagestán es una tierra de misterio interminable, un lugar donde los cañones son más profundos, la historia es más antigua y los monstruos marinos son reales. Solo hemos arañado la superficie, así que dale like y suscríbete para más maravillas ocultas. La pregunta final es, con tanta historia, ¿qué poderosos secretos siguen enterrados bajo las montañas? Pero aquí está el verdadero secreto, el que responde a esa pregunta final. Los secretos más poderosos en Dagestán no están enterrados bajo las montañas, son las montañas, son la gente que vive en ellas. Hemos visto el qué y el dónde. Hemos visto los pueblos fantasma, los cañones y el monstruo marino. Pero el factor sorpresa más grande de todos es el quién. ¿Quiénes son estas personas que construyeron torres sin mortero, que custodian manuscritos del siglo VII y que tienen más de 30 formas diferentes de hacer un dumpling? Esta es la parte que la mayoría de la gente pierde, y es la parte más importante de la historia. Dagestán no es un país, no es un grupo de personas, es, por decirlo suavemente, todo un mundo de naciones diferentes, todas viviendo en un solo lugar. Esta es la tierra de lenguas. Ese no es solo un apodo poético, es un hecho lingüístico. Hay más de 30 lenguas indígenas distintas que se hablan en Dagestán. Y muchos más dialectos. Aquí está lo interesante. Estos no son solo acentos. Estamos hablando de lenguas tan diferentes entre sí como el inglés lo es del chino. Puedes estar en un pueblo avar, el grupo étnico más grande, y viajar solo 10 millas por un paso de montaña a un pueblo lak. Y los idiomas son completa y 100% mutuamente ininteligibles. 10 millas más y estás en un pueblo darkin con otra lengua totalmente diferente. Lo que nadie te dice es que durante siglos, estas montañas actuaron como islas en el cielo. Cada valle, cada meseta, era su propio mundo aislado. Este aislamiento significó que estas pequeñas comunidades preservaron sus propios idiomas, sus propias tradiciones y su propia forma única de ver el mundo. Por eso no es un crisol de culturas. Es un mosaico donde cada pequeña pieza ha conservado su color. Así que, mientras que el ruso es la lengua oficial que todos usan para comunicarse entre sí, en casa, en los pueblos, la gente habla avar, dargin, kumik, lesgin, lak, tabasarán, la lista sigue y sigue. Es uno de los lugares más densamente lingüísticos de todo el planeta. Y estas diferentes personas no solo tienen sus propios idiomas, tienen sus propias leyes. Mencionamos la hospitalidad, pero eso es solo una pieza de un sistema mucho más grande y poderoso. Este es el Adat. El Adat es el antiguo código no escrito de las montañas. Estas son las leyes consuetudinarias, las reglas de honor y las tradiciones que han gobernado la vida en estos pueblos durante 1000 años, mucho antes de que apareciera cualquier gobierno externo. El Adat cubre todo. Cómo ser un buen anfitrión, cómo resolver disputas y cómo respetar a tus mayores. En los viejos tiempos, también cubría las venganzas de sangre, el sistema de ojo por ojo, que mantenía la paz en una tierra sin policía. Aquí está la parte que realmente te llega. Para muchas personas en las montañas remotas, el Adat sigue siendo más poderoso que cualquier ley oficial. Es un código de honor. Es por eso que la palabra de un hombre es su promesa. Es por eso que un invitado es tratado como un rey. Y es por eso que el tejido social en estos pueblos es increíblemente fuerte. Cuando estás de visita, no solo estás en un lugar, estás dentro de este antiguo contrato social no escrito. También vimos las increíbles artesanías, como la plata de Kubachi y la incrustación de madera de Utsukul. Pero lo que muchos pasan por alto es que casi todos los pueblos tenían su propia artesanía maestra, un secreto que usaban para comerciar y sobrevivir. Tomemos el pueblo de Balcar. Este es el pueblo de los alfareros.
Pero aquí está el factor sorpresa. Durante siglos, solo a las mujeres de Balcar se les permitía ser alfareras. Era su derecho sagrado. Los hombres podían ayudar a cavar la arcilla o vender las ollas terminadas, pero solo las manos de las mujeres podían dar forma a los famosos cántaros y juguetes de paredes delgadas. La leyenda local dice que si un hombre intentaba alguna vez dar forma a la arcilla, esta se agrietaría en el fuego. ¿O qué tal el arte perdido del bordado Kaitak? En la región de Kaitak, las mujeres creaban estos impresionantes textiles de hilo de seda. Pero estas no eran solo decoraciones bonitas. Eran objetos protectores, llenos de símbolos antiguos y preislámicos. Se usaban en los momentos más importantes de la vida. Uno se colocaba sobre la cuna de un bebé recién nacido, otro era una parte clave de la dote de una novia, y un último se usaba para cubrir el rostro del difunto. Cada símbolo era una oración, un escudo contra el mal de ojo, un deseo de buena fortuna. Y has visto esos famosos sombreros altos de lana, ¿verdad? La papaja. Estos provienen de la región de Sumada. Esto no es solo un sombrero. Por decirlo suavemente, es un símbolo del honor y la dignidad de un hombre. Hay un viejo dicho de Dagestán. Si tu cabeza todavía está sobre tus hombros, tu papaja debe estar en tu cabeza. Perderlo era perder tu honor. Todo esto apunta al secreto final y más profundo de Dagestán. No es solo una tierra de guerreros, es una tierra de místicos. Hemos visto las mezquitas. Pero lo que nadie te dice es que el poder real del Islam en Dagestán es su profunda y mística tradición sufí. Esto no se trata solo de reglas, se trata de una conexión personal y espiritual con Dios. Por eso la tierra está cubierta de ziyarat, o las tumbas sagradas de los santos. La gente hace largas peregrinaciones a estos sitios para orar y meditar. Esta es la cultura del guerrero santo. El imán Shamil, el gran líder que luchó contra el imperio ruso, no fue solo un general. Fue un devoto maestro sufí. Sus combatientes no eran solo soldados, eran murids o discípulos que los seguían con una devoción espiritual que los hacía casi imposibles de derrotar. Esta fe profunda y mística está en todas partes. Está en el respeto silencioso en las mezquitas, está en la santidad de los árboles de 800 años en la mezquita Juma de Derbent, y está en la amabilidad mostrada a un extraño. Así que, cuando preguntas qué secretos están enterrados en las montañas, la respuesta es todos ellos. Los secretos no están solo en la tierra, están caminando por ahí. Están en las 30 lenguas que todavía se hablan. Están en las leyes no escritas de la Dad. Están en las manos de una mujer en Balcar dando forma a la arcilla. Y en el honor de un hombre que lleva su papaja. El Dagestán real es un lugar que ha guardado su alma. Ha sobrevivido a imperios, guerras y al mundo moderno. Y lo ha hecho aferrándose a sus tradiciones. El mayor misterio de Dagestán no es cómo tiene tantos secretos, sino cómo ha logrado, contra todo pronóstico, conservarlos.